El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. En Infivalle estamos comprometidos con el medio ambiente, promoviendo la política de cero papel. A través de Infibanca, nuestra plataforma virtual, los municipios y entidades públicas podrán realizar transacciones de manera fácil, segura y en menor tiempo. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. En la noche de hoy hemos invitado al profesional de las ciencias económicas, magíster en administración, escritor y dedicado totalmente a dictar conferencias nacional e internacionalmente, y que su libro, su segundo libro, Lo que callan los amantes del mañana, aquí lo pueden ver, ya va por la segunda edición, un libro que lo venden en la Librería Nacional, lo venden por Amazon y que ha tenido una gran acogida. No quería presentarlo porque este programa siempre, aunque es en directo, lo hacemos en otra forma, pero se trata pues de que Hermes Alfredo Jr. es mi hijo y por eso no quería hacer este programa, para evitar los egos que pueden producir estas situaciones. Pero sin embargo, se trata de una persona que ha demostrado nacional e internacionalmente la acogida que ha tenido su libro, tanto en el gobierno nacional, ha estado en varias conferencias con el ministro de las TIC, ha estado mucho en diferentes partes de Colombia dictando conferencias, pero además ha estado en muchos países de América Latina, de Centroamérica y de los Estados Unidos dictando conferencias sobre su libro Lo que callan los amantes del mañana, que es un impacto que ha causado sobre qué es la inteligencia artificial. Y por eso esta noche vamos a hablar la inteligencia artificial, el metaverso y el chat GPT. Estos son los temas de los jóvenes, de los millennials y de lo que está hablando hoy la ciencia. En estos días, el presidente Petro, por ejemplo, en el congreso que tuvo con los de infraestructura, hablaba sobre la aplicabilidad que se le puede dar a la inteligencia artificial en los diferentes medios, incluido la agricultura, para el avance que se puede lograr. Por eso traté de invitar a Hermes Alfredo para que nos cuente un poco sobre qué es su libro y el próximo libro, el tercer libro que va a sacar, porque el primer libro se llamó Inteligencia Artificial 2.0, ¿no? Algo así. Recursos Humanos 2.0. Recursos Humanos 2.0. Buenas noches, Hermes Alfredo. Gracias por estar aquí en mi programa. Muchísimas gracias y efectivamente lo que vamos a hacer es hablar sobre todo este tema de las experiencias en torno al tema de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con el metaverso, la realidad aumentada, la realidad virtual, lo más sencillo posible y entender con este mensaje que queremos dejar aquí encima de la mesa que esto no es un tema de millennials, esto es un tema para todos. Este es un tema que así como en su momento cuando se vivió el tema del internet, que la gente, muchas personas pensaban que eso simplemente iba a ser una burbuja, que no iba a pasar. Yo creo que hoy en día nadie se imagina salir a cualquier espacio sin una conectividad, sin un tema de internet, y es precisamente lo que estamos viendo con todo el tema de la inteligencia artificial. Esa es una realidad
y efectivamente lo que hay que hacer es abrazarla con entusiasmo y perderle el miedo, que es yo creo que el ejercicio que deberíamos hacer en el programa de hoy. Bueno, empecemos, Hermes Alfredo, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Ok, hay muchas definiciones, hay muchas personas que de pronto con el tema de la inteligencia artificial entran a un Wikipedia, puedes hacerlo lo más sencillo, o en un Google, lo que se van a encontrar con este ejercicio es que la inteligencia artificial lo que hace es tratar de emular el razonamiento, el pensamiento de las personas, de los seres humanos, pero realmente a mí lo que me gusta dejar como mensaje es que lo que se busca con la inteligencia artificial es el facilitar el oír, el ver, el entender lo que está pasando con el usuario final, con los clientes, si lo van a utilizar para clientes externos o clientes internos, y también para con ello simplificar y poder procesar mucha información y hacer que las cosas fluyan de una manera mucho más sencilla, mucho más diáfana. Yo creo firmemente que el tema de la inteligencia artificial, para que la gente lo perciba mejor, lo que busca al final del ejercicio, correcta y éticamente implementado, es mejorar la calidad de la vida de las personas y en el proceso, en el caso de las empresas, y mejorar indicadores de productividad, de rentabilidad y de sensualidad. Es que, bueno, hablando de un tema, me parece importante saber, el hombre llegó a la Luna el 20 de julio del año de 1969. ¿Ahí ya no había inteligencia artificial, acaso? Sí, de hecho, el tema de la inteligencia artificial se puede, por ejemplo, plantear que Alan Turing fuese el padre realmente de la inteligencia artificial, y se planteaba que desde 1950 ya se venía con toda esa temática, pero lo que en muchos ejercicios sucede es que quizás estuvo toda esta dinámica muy adelantada a su tiempo. No se vivió con la fuerza que estamos viviendo hoy en día todo ese proceso, este ejercicio, y yo creo que estamos en el momento adecuado. Pero el tema de la inteligencia artificial no es un tema que haya surgido con ChatGPT hace 2 años, ni con Gemini, ni con Copilot, ni con ninguna de esas otras plataformas que recientemente se están promocionando de forma mucho más activa. El tema de la inteligencia artificial viene desde hace muchísimos años, pero la tecnología de hoy en día es realmente la que ha permitido que se facilite la implementación. La inteligencia artificial, por ejemplo, en el campo de la medicina, y antes de que hablemos del libro, me parece muy interesante porque se habla hoy mucho de la telemedicina, que es decir, con inteligencia artificial se puede estar en Alemania y en un pueblito cualquiera de Colombia, si se tienen los instrumentos requeridos, necesarios, se puede hacer una operación por compleja que ésta sea. Eso es... Sí, aunque allí habría que diferenciar. Una cosa es el tema de la telemedicina y otro tema es el concepto de health tech o el tema de la salud potencial. Pero se aplica con la tecnología. Se puede aplicar, por supuesto que sí, pero una persona podría hacer telemedicina sin que haya intervención de tema de inteligencia artificial. O sea, son temas, digamos que se pueden complementar, pero son temas distintos. Bueno, entonces metámonos en la inteligencia artificial. ¿En qué campo específicamente tiene aplicabilidad la inteligencia artificial? En todos, en absolutamente todos, en el sector agropecuario, en el tema de la gestión de las ciudades, en la gestión del tráfico. O sea, sí, hoy se habla, exactamente, porque hoy se habla de los semáforos inteligentes que son capaces de medir temperatura, de medir muchas cosas, inclusive de prenderse por la noche también los postes cuando pasa una persona, tener sensores. ¿Cómo se aplica allí? ¿Cómo es okay. Es que a la gente común y corriente se le parece como del otro mundo, no entendemos cómo evoluciona eso. Por ejemplo, las puertas que cuando uno va llegando se abren automáticamente, ¿eso es de la inteligencia artificial o no? No, eso no. Bueno, entonces hay que explicarlo porque la gente no entiende qué es la inteligencia artificial, cómo aplica, porque antes esto es de inteligencia artificial, okay, y eso no tiene nada que ver. Si me permite, lo voy a contar de una forma mucho más sencilla. ¿Sí? El ejemplo que quizás más utilizo para explicar el tema de la inteligencia artificial es, por ejemplo, cuando las personas ven plataformas de streaming tipo Netflix o en Amazon Prime o alguna de estas plataformas, las personas normalmente en sus entornos entran, o en YouTube, pues para el que de pronto no tenga ese tipo de plataformas, entran y muchas veces ni siquiera se preguntan
¿Por qué me sale en pantalla una propuesta de ver una película de Denzel Washington o una película de cualquier actor en particular? Realmente lo que sucede es que el sistema por debajo está aprendiendo. En cada interacción que se tenga, la persona, por ejemplo, si va a ver la película en su televisor, en su computador o en su teléfono celular, realmente lo que está haciendo la plataforma con inteligencia artificial es aprender, es captar datos. Entonces capta datos relacionados con cuándo ve la película, si la ve en inglés, si la ve en español, cuáles son los actores, cuáles son las temáticas, y el sistema empieza a intuir, a inferir que a ese usuario, a ese consumidor le gustan cierto tipo de contenidos. Entonces la parrilla de programación que le sale a un individuo cuando entra a Netflix, a YouTube, a algunas de esas plataformas, va siendo cada vez más ajustada a los gustos de su usuario. Entonces, sí, es decir, la inteligencia artificial empieza a aprender, porque aparece cuando la película va a terminar, le aparece a uno, diga si le gusta este género de película. Entonces la persona, no me gusta mucho, poquito, nada, no me gusta, y entonces dele allí. Entonces si uno le da me gusta, van clasificándolo a uno para que cuando uno abra allí, ellos más o menos le colocan en la parrilla lo que creen que uno pudiera gustar por el aprendizaje que va haciendo en la inteligencia artificial. Sí, efectivamente, ese concepto técnicamente hablando se llama personalización masiva. Personalización masiva básicamente lo que hace, seguimos con el ejemplo, si me permite, de Netflix, es que en teoría los más de 280 millones de usuarios que estamos en este tipo de plataformas, en teoría tenemos acceso a todas las películas, a todos los documentales, pero realmente lo que sucede en la práctica es que el sistema empieza a aprender y empieza a decir, ok, a Luis Hermes le gustan las películas de acción, o le gustan las películas de política, o le gustan X o Y género, y empieza a mostrarle solamente, o primordialmente mejor, ese tipo de contenidos. Entonces el usuario tiene la sensación de que el sistema me conoce, entiende, se anticipa a mis gustos, y por eso la única preocupación de esa persona es saber con quién se va a ver la película o la serie, si lo va a hacer con palomitas de maíz o no. O sea, realmente se despreocupa de tener que estar haciendo las búsquedas porque la inteligencia artificial le muestra esas alternativas. ¿Y la inteligencia artificial tiene que ver con esto de los carros inteligentes que se habla ahora? Sí, claro. Eso sí. Porque estamos muy próximos a tener los carros que serán sin conductores. Y yo vengo expresando de que llegará el momento en que hayan carros voladores también, sin chofer, que le llegue a la casa y que publique, es decir, el transporte ya no va a ser personalizado en cuanto a que cada quien tenga un carro hacia el futuro, pienso yo, sino que va a ser como se paga la energía, los servicios públicos, el agua, la luz. Van a aprender si Luis Hermes, por ejemplo, cuántas veces está usando para salir, cuántas veces usa carro, tal, y automáticamente uno solicita el carro y el carro le llega y uno paga una factura al fin del mes. Entonces, eso evitaría mucho los accidentes de tránsito, el tener que pagar el seguro voluntario, que se paga, el seguro personal, que es muy carísimo, que se paga también, y se evitarían una cantidad de accidentes. Sí, las reglas de juego efectivamente están cambiando y van a seguir cambiando muchísimo más con ejemplos como ese. O sea, que haya efectivamente vehículos inteligentes va a permitir, por lo menos en el papel, que efectivamente se impacte positivamente el tema de la disminución de accidentes, el tema de las violaciones, por ejemplo, a los excesos de velocidad. O sea, ahí van a haber muchos cambios. Entonces, efectivamente, la gente va a tener que, en el buen sentido de la palabra, entender que esa es la realidad, no es una alternativa, es la realidad que tenemos en este momento. Y en el ejemplo puntual, pues los que venden seguros pues, se van a afectar de una u otra manera. Para allá iba. Porque prácticamente... Eso va a ser muy duro. Digamos que todo lo que tiene que ver con tecnología, no ahora, siempre, cada vez que ha habido algún gran cambio, siempre ha habido detractores y obviamente entusiastas. Como por ejemplo cuando se vio el tema de la incorporación del vapor o con la incorporación de los vehículos que hoy en día para nosotros son normales. Cuando la gente andaba en caballo, en carruajes, ¿sí? El tema de que involucrasen vehículos a motor, pues era una locura, ¿sí? Entonces ahí surgieron lo que se llaman el tema eso era el tema del ludismo, si mal no estoy, en este momento se me escapa el nombre, el concepto que plantean precisamente tratar de, digamos que entre comillas, atacar la tecnología,
¿sí? Hoy en día hay muchas personas, hay muchas voces que tienen mucho temor con la incorporación de la inteligencia artificial porque piensan que les va a quitar los puestos de trabajo, porque se van a ver muchas personas afectadas. Y es una realidad, efectivamente muchas personas, muchos puestos se van a desaparecer, pero si nos vamos a datos, el Foro Económico Mundial plantea, por ejemplo, para el 2025, que se van a destruir 85 millones de puestos de trabajo asociados a temas de tecnología, temas de automatización, pero se van a destruir 57 millones, es al revés, 57 millones, y se van a crear 85 millones de puestos adicionales, precisamente conectados con todo este tema de la automatización. Entonces, es imposible tapar el sol con un dedo. Efectivamente, se está viviendo un cambio, se va a seguir viviendo un cambio, pero hay que ser optimista y entusiasta con que la correcta y ética adopción de la inteligencia artificial en todos los sectores va a generar muchos beneficios. Pero también va a generar muchos problemas, porque imagínese usted la cantidad de mano de obra que va a quedar desempleada. Claro que eso va a facilitar, inclusive porque como es tecnología y es avance y eso se vuelve masivo, en consecuencia la vida va a ser más barata, claro, en el largo plazo, porque la tecnología la simplifica. Y al emplear menos trabajadores, en algunos países, especialmente en los latinoamericanos, en los países tercermundistas, que nos golpea muy duro en principio, me imagino que luego ese acúmulo de riqueza que estamos buscando ya no sería tan necesario, porque el hombre está pensando en otras condiciones de vida, en lo que llama Maslow en su escala de valores, el conseguir logros para poder vivir con comodidad y a satisfacción la vida. Sí. Volvemos a lo mismo. Sí es cierto, efectivamente se va a generar un impacto en materia de empleo, en materia de cambios de estilos de vida, pero también es muy cierto que efectivamente se van a generar, por ejemplo, lo que está señalando, disminución en costos de producción. O sea, precisamente porque cuando incorporas tecnología en muchos de los actores, en muchos de los procesos, efectivamente producir va a ser mucho más barato, y con lo cual, pues por lo menos en el papel, en teoría, adquirir esos bienes o esos productos en teoría deben ser mucho más económicos, o sea, con lo cual tú no vas a necesitar tantos recursos para poder adquirir esos elementos que sean de tu interés. ¿Qué pasa con esa población que efectivamente va a tener que reentrenarse? Que allí tenemos que hacer un trabajo conjunto, sector gobierno, sector académico y por supuesto también la empresa, decir, ¿y qué pasa con esa mano de obra que se va a reemplazar? Por supuesto, lo que se debe hacer es hacer un proceso, técnicamente hablando se llama de upskilling y reskilling, que es básicamente de reentrenar y entender que lo que se va a multiplicar con el uso de la inteligencia artificial son las capacidades de las personas. Aquellos que tengan correctamente desarrollado, por ejemplo, ese tema del pensamiento crítico, van a ser los más beneficiarios de la correcta utilización de la tecnología. No se necesita ser programador, no se necesita ser técnico, no se necesita saber de tecnología para poder utilizar la inteligencia artificial para generar nuevas posibilidades. Yo creo que como nunca, hoy la tecnología en general nos permite soñar con que el talento hoy en día, más que nunca, no tenga barreras. Entonces, esas personas que se van a ver reemplazadas, hay que hacerle un proceso de upskilling, de reskilling, de reentrenamiento, por supuesto que sí, pero hay que motivar y fomentar el tema del pensamiento crítico. Se expresa la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, que llegará un momento, expresan los científicos, que la inteligencia artificial sea capaz de estar por encima del ser humano. A mí me parece que eso sería imposible, porque la inteligencia artificial no tiene razonamiento, que sí tiene el ser humano, sí, pero que lo pueda adquirir. ¿Cómo es eso? Digamos que también hay mucha discusión al respecto, pero para no entrar en temas muy técnicos, si me permite, yo voy a simplificar. Efectivamente, yo creo que tenemos una visión muy hollywoodesca de que la inteligencia artificial el día de mañana va a venir, pues, Skynet, Terminator, y nos va a acabar a todos porque nos va a dominar y la raza humana se va a desaparecer gracias a que la inteligencia artificial se salió de control. Yo no creo que sea ese el escenario que vamos a vivir, por lo menos en un corto plazo. Para que siga, pero tenga en cuenta esto. Mire, usted sabe que hay una película sobre los monos. ¿Sí? Hay varias películas. Sí. Y el hombre empieza a controlar a los monos, el país de los simios, y los va controlando, y después los simios se salen de control y son los que
ocupan e invaden a las ciudades y se apoderan de las ciudades. Entonces, el hombre teme de que la inteligencia artificial, usted mismo estaba hablando aquí, que empieza a aprender. Al aprender tanto, llegará un momento en que la inteligencia artificial va a catapultar al hombre y lo va a sobrepasar y lo puede eliminar. Esa creencia existe en algunas personas, es decir, que el razonamiento, para mí, yo digo que no, porque el ser humano tiene razonamiento, pero si en la inteligencia artificial, con los seres que construyen, ellos tienen una memoria. Hoy están hablando de que se van a hacer empleadas que se encarguen de la casa y que uno pueda comprar una muñeca o un muñeco que se encargue de barrer, de trapear, de asear, de cocinar, de servir la mesa. Entonces, eso es una cosa... Sí, pero vuelvo a lo mismo. Sí es verdad que efectivamente se va a vivir y vamos a seguir viviendo mucho impacto en la fuerza laboral. Pero ahí la pregunta es, ¿realmente lo que queremos como sociedad es impulsar una fuerza laboral que solamente se dedique a labores básicas o queremos impulsar una fuerza laboral que viva en un estado de bienestar donde no así que y más faltaba fomentar pues que nos quedemos en la casa cruzados de brazos mientras los robots hacen todo el trabajo? No, lo que debemos hacer es fomentar en este caso el tema de que esa población que se va a impactar y los que, me refiero a los que van a perder sus trabajos porque van a ser reemplazados por máquinas, y los que no lo van a hacer porque vienen de un tema más asociado a temas de creatividad, ambos grupos se potencie el tema del pensamiento crítico, que se fomente, por ejemplo, en el caso desde el sector académico, desde el sector gobierno, por ejemplo, se fomente el tema de la lectura, ¿sí? El tema de fomentar el tema del análisis numérico. O sea, esos elementos nos van a permitir fomentar personas que le van a sacar mucho más provecho a la tecnología. En el escenario de ir en esa dirección, lo que vamos a vivir es que nosotros cada vez vamos a ver las brechas mucho más cortas, porque la tecnología lo que hace es igualarnos a todos. Cada vez es más fácil acceder a procesos de automatización, a temas de utilización o mejoras de procesos, así usted tenga el puesto de empanada utilizando inteligencia artificial, porque se pueden hacer con cosas gratuitas o muy asequibles. O sea, cada vez va a ser mucho más sencillo, cada vez va a ser mucho más potente el uso de la inteligencia artificial. Ahora, la discusión es, ¿y qué hacemos? ¿Avanzamos o no avanzamos a la velocidad de la luz con el tema de la incorporación de la inteligencia artificial? Pues yo diría que sí. Lo que pasa es que ahí tenemos que tener el factor humano. ¿En qué sentido? Nosotros debemos impulsar un uso ético y responsable de la tecnología, porque si no, como un cuchillo. La inteligencia artificial es como un cuchillo. El cuchillo por sí mismo es tecnología, pero el cuchillo por sí mismo no es ni bueno ni es malo. Es exactamente lo mismo lo que sucede con el tema de la inteligencia artificial. Va a depender de quién esté detrás, para utilizarlo para el mal o para el bien. Pero ahí es que está el problema, pues. En la vida humana hay muchos seres malos. Por ejemplo, ahorita entre la guerra de Ucrania con Rusia, nosotros estamos viendo los drones. Y en la guerra en Colombia nomás, aquí el ELN, aquí nomás en la costera de Cali, aquí en Puerto Tejada, aquí en Jamundí, ya mandando drones con bombas. Ajá. Entonces, se utiliza la inteligencia artificial. Sí, pero volvemos a lo mismo. No es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es tan inteligente para saber... Pero estoy hablando que se utiliza. Hay hombres malos que lo utilizan. Claro, pero se utiliza... Ahí no es mala la tecnología. Ahí el que está obrando mal es la persona. O sea, en ese ejercicio no hay que satanizar, creo yo, el tema de la tecnología en general, porque pues, siempre va a estar a disposición de los humanos. Ahora bien, que la inmensa mayoría de los humanos lo utilicen para el mal, no creo. Yo creo que va a ser, o sea, proporcionalmente hablando, vamos a hacer muchos más lo que la vamos a utilizar positivamente. ¿Qué sí deberíamos colocar de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de los armamentos. Hay un grupo que plantea el impulsar que los gobiernos prohíban que los armamentos estén totalmente gestionados de forma autónoma por inteligencia artificial, precisamente para tratar de mitigar ese posible riesgo. Yo creo que eso es un tema ético y responsable que hay que promocionar. La inteligencia artificial sí, pero la inteligencia artificial para tomar decisiones de vida o muerte, no. Me asalta una duda en el sentido de que yo sigo pensando
de que, claro, en el razonamiento que usted hace, es cierto, pero me hace una duda porque hay mucha gente mala que va a utilizar la inteligencia artificial para seguir haciendo mucho mal. Yo no voy a estar para esa época, porque la ciencia sigue avanzando, yo también estoy avanzando en mis años, pero uno puede ver que el mundo se va a autodestruir por el mismo hombre en la búsqueda de llegar a la perfección y en la búsqueda de ser cada día más perfectos, más cerca al propio Dios. Uh-huh. Y en consecuencia, eso puede traer lo que se llama la destrucción del hombre por el hombre, la destrucción del hombre mismo, uh-huh, de los 8.000 millones de seres humanos que poblamos este universo. Sí, pero bueno, digamos que es muy respetable la posición. Yo no creo que tengamos necesariamente ir por ese camino de, digamos que fatalista o apocalíptico, de que nosotros como raza humana vayamos a ser tan torpes de que una invención impulsada por los humanos tome el control total y que no podamos controlarlo hasta el punto de que nos permita que esa invención nos destruya. No lo creo firmemente. Creo más bien, y quiero creer, que la gente va a entender que esto es algo que nos tocó vivir y que vamos o debemos abrazarla con entusiasmo y con un compromiso ético, responsable, y además tomar acción. No es un tema solamente de que llegó la inteligencia artificial y me dejó sin trabajo. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las acciones que debe tomar el gobierno, la academia y la empresa para que esas personas que se van a impactar se beneficien de la correcta adopción de la tecnología? Para que mitiguemos el mito o acabemos el mito de que el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, es un tema para los millennials o para los centennials, es para todos. Sí, usted mismo hablaba hace mucho rato de Terminator. Cuando nosotros vimos la primera película de Terminator, nos encontramos impactados de lo que estaba ocurriendo allí. Uh-huh. A mí me parece que eso fue el primer razonamiento para mí de lo que es la inteligencia artificial, uh-huh, porque para nosotros fue un impacto ver una máquina de esa naturaleza, casi humano, y luego lo mataban, pero seguía vivo. Sí, pero es exactamente eso es una película. O sea, la realidad es que en todos esos elementos que las personas ven de Hollywood, pues lo que vende es la muerte, es el tema por supuesto, de las balas, de que al final del ejercicio hay un superhéroe, o sea, pero eso es un tema de ciencia ficción. La realidad es que la tecnología hoy en día, en el caso de la inteligencia artificial, salva vidas, que la inteligencia artificial efectivamente potencia que se tomen mejores decisiones, que se pueda, por ejemplo, acceder a vacunas de una forma mucho más rápida gracias al cruce de distintas variables. O sea, eso sería inviable sin la utilización de tecnología hoy en día. Lo que debemos hacer es ser muy responsables con la visión y adopción que hagamos de ese tipo de iniciativas y tomar acción, porque si no, ahí sí nos va a bajar el tren. O sea, nosotros en Colombia particularmente tenemos mucho talento, muchas posibilidades, pero tenemos que quitar el miedo a que la gente abrace o no el tema de la inteligencia artificial. Yo invito desde aquí a que las personas se entusiasmen con esto. Esto no necesita saber de tecnología. Lo único que necesitan es saber pensar, saber escribir. Para hacer un prompt, una instrucción en inteligencia artificial, no se necesita saber nada de programación. Lo que se necesita saber es tener claro qué quiero hacer, cuál es el rol que le voy a plantear a la inteligencia artificial que asuma, cuál es la tarea que le estoy pidiendo, cuál es el formato, pero no necesito saber programar, solamente necesito saber escribir. Vamos a entrar, doctor Hermes Ruiz Rincón, a un corte de comerciales y en la segunda parte vamos a hacer un análisis de este segundo libro suyo y que nos indique unos avances sobre su texto nuevo que va a salir, que se titula Omnipresente. Entonces vamos a unos cortes comerciales. A través de Fondervalle impulsamos el desarrollo de los vallecaucanos, construyendo juntos el Valle del Cauca que soñamos. Infivalle, la banca de desarrollo que financia el progreso de nuestra región. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos.
Infivalle, la banca de desarrollo que financia el progreso del Pacífico colombiano, comprometidos con el presente y futuro de nuestra región. Brindamos soluciones financieras y gestión integral de proyectos que permiten ejecutar los planes de desarrollo y realizar proyectos de impacto social. Llevamos bienestar a la comunidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Bueno, hablando sobre el tema de la inteligencia artificial, ya se ve el libro, el próximo libro que va a salir en este mes de noviembre, Omnipresente 5.0. Vamos a empezar en esta segunda parte con este libro que ha tenido mucha acogida, que se han vendido como 4.000 libros ya y está en la segunda edición, con un prólogo de José Manuel Echeverry, que es un gurú en todo lo que tiene que ver con... Talento humano. ¿Ah? Con talento humano. Con talento humano. ¿Por qué no nos hablas un poco, por qué este título, Lo que callan los amantes del mañana? Lo que callan los amantes del mañana es una invitación a entender con un lenguaje súper sencillo cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial y el metaverso en las personas y en las empresas. ¿Qué es lo que se va a encontrar las personas que leen este libro y por qué el título? Lo que se van a encontrar es respuesta a 3 preguntas claves. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Por qué hay que abrazar con entusiasmo todo este tema de la tecnología? Pero no desde la óptica del responsable de TI, ni el super geek o el super amante de la tecnología, no, sino desde la óptica de cualquier persona, de cualquier usuario mortal o de cualquier ser que esté interactuando en este ecosistema que se llama planeta Tierra. O sea, lo que se hace es contar ejemplos súper prácticos, súper sencillos, cómo nos afecta la movilidad en la ciudad, cómo podríamos soñar una Cali con menos trancones, con mucha más fluidez, con la correcta combinación de inteligencia artificial y los usuarios y los actores que, por ejemplo, ayudan con el tema de la movilidad, con los guardias de tránsito, con la policía, con los que están haciendo los despachos de ambulancias, todo eso interconectado o potenciado con el tema de la inteligencia artificial. En el por qué. En el cómo se plantean ejercicios relacionados con elementos que las personas deberían saber, qué es un tema de Big Data, cómo se cruzan las variables, por qué se tiene que hacer ese tipo de planteamientos para que las personas le puedan sacar provecho, le puedan sacar jugo, y en el que se plantea el modelo que tiene que ver con el impacto que cualquier proyecto potenciado con inteligencia artificial genera en la experiencia del colaborador, del ciudadano, de la corporación y de los clientes. Entonces, digamos que lo que callan los amantes de mañana es una historia, es un cuento, no es un tema técnico, es casi que una novela en donde se va contando tips del futuro. En su libro, en el primer capítulo, usted habla en presente y en pasado. Vivimos en el futuro y quizás no lo sabíamos. ¿Por qué ese enfoque? Precisamente, es más, retomando lo que estabas diciendo ahora hace un instante, las personas creen que no vamos a vivir, por ejemplo, el tema de los exoesqueletos. Cuando uno dice, ¿eso qué es? Hablando de películas, la gente... En Terminator hay en Iron Man. Iron Man. Cuando Tony Stark se coloca ese traje se llama eso es un exoesqueleto. Sí, obviamente en los tiempos de hoy, pues ese exoesqueleto no vuela, no permite disparar balas ni nada por el estilo, pero en las empresas, en las fábricas, ya se están utilizando exoesqueletos para aumentar la fuerza de las personas. Por ejemplo, para los que hacen levantamiento de grandes pesos. Y en los carros, para hacer los carros se está utilizando. Claro, en la fábrica de Ford Valencia, por ejemplo, se utilizan exoesqueletos para que los trabajadores que están haciendo el proceso de ensamblaje de los vehículos tengan menos riesgos de una incapacidad por un mal movimiento o porque levanten un componente pesado. Por eso es que estoy diciéndole a usted que va a llegar el momento entonces que toda esa gente que está trabajando, porque van trabajando en escala, por lo que se llama líneas de producción. Por líneas de producción. Y hay un poco de personas en línea de producción, eso va a desaparecer. Claro. Volvamos a lo mismo, o sea, sí es cierto, sí se está y sí se va a generar un impacto en muchos puestos de trabajo, o sea, eso es innegable,
pero también es innegable que en cada gran cambio que ha habido de tecnología en las sociedades, lo que se ha generado es un incremento de la productividad, un incremento de mejora en la calidad de vida de las personas. O sea, ¿cómo estaríamos si no hubiese habido tema de impacto de adopción de máquinas a vapor? ¿Cómo estaríamos si no hubieran vehículos? ¿Cómo estaríamos si no hubieran aviones? O sea, estaríamos todavía en la edad de piedra. Y esa no es la realidad que estamos viviendo. Nos está tocando vivir los tiempos de la inteligencia artificial y los cambios que nos está eso atropellando la ciencia a los viejitos, nos está atropellando la ciencia y la tecnología. Esto va a ser muy duro para los que ya estamos en la tercera edad. Yo no sé. Perdón. No sé si contar una anécdota siempre la cuento en las conferencias con mi mamá. Mi mamá es una señora de 74 años, jubilada, era profesora de español, y un día se sentó conmigo y me dijo, mijo, ¿usted qué es lo que hace con inteligencia artificial? Y yo le dije, venga mamá, siéntese aquí. La senté frente al computador, abrí un programa que se llama Canva, que es como un PowerPoint, y en Canva hay una opción, un botoncito que dice de texto a imagen. Le dije, yo no sé, usted no sabe programar, yo tampoco, pero usted sí sabe escribir. Mi mamá le gusta hacer crochet. Entonces dije a mi mamá, siéntese aquí y en esa casilla escriba cómo se imagina usted la blusa. Entonces mi mamá empezó a escribir, yo quiero una blusa manga larga, cuello redondo, no sé qué tal, enter. Y la inteligencia artificial le mostró 4 imágenes creadas con inteligencia artificial generativa de cómo era la blusa que ella había escrito. Se la mostró y dijo, ¿cómo así? ¿Eso es así de fácil? Le dije, sí, es así de fácil. ¿Ese es el famoso ChatGPT? Ella en ese caso utilizó una que se llama Canva, que también es inteligencia artificial. Lo que plantea el ejercicio allí es que claramente no es un tema de conocimientos técnicos lo que necesita, simplemente es un tema absolutamente actitudinal, no es un tema de generaciones. La inteligencia artificial o la tecnología en general no está hecha solo para los amantes de la tecnología, está hecha para todos. Entonces, ¿cómo logramos nosotros la interacción de lo que usted está planteando? El presente y el futuro se pueden vivir en... Claro. ¿No? O sea, que la pregunta es si existen barreras. Sí. No. Ok, yo soy un firme defensor de que efectivamente no lo hay. Si hay algún jugador que tiene muchísimas ventajas en la correcta utilización de la inteligencia artificial, es precisamente la gente senior. ¿Por qué? Porque la experiencia que tienen las personas es, un gran elemento diferenciador. El talento que se necesita es saber formular, saber hacer preguntas correctas. No se necesita saber programar. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de mi mamá, ella es la que tiene la experiencia de saber cómo se imagina su blusa o su camino de mesa o cosas por el estilo. En el caso de personas senior, las personas que nos están viendo y que tengan 60, 70 años, 80 años, da igual. Ese tipo de personas tienen muchísimo conocimiento. Lo que deben saber entender es cómo escribir, cómo fomentar ese pensamiento crítico para que la instrucción que le mete la inteligencia artificial a la tecnología sea la correcta. Pero el conocimiento, la intuición, el poder crear cosas nuevas, realmente el que tiene ese gran elemento diferenciador es la persona. Y no es un tema solo para las personas jóvenes. Es más, yo conozco gente muy mayor, 70, 80 años, que es supremamente mejor, superior el uso que le hacen a la inteligencia artificial porque saben hacer las preguntas correctas, formularlas correctamente, mucho mejor que gente joven que conozco. O sea, no se necesita saber de tecnología, sí se necesita saber de hacer las preguntas correctas. Pero usted mismo en su libro trae en el segundo capítulo y hace una reflexión muy importante y válida sobre la inteligencia artificial. Usted plantea peligrosa o llena de oportunidades. Usted mismo lo plantea. Claro. Porque yo sigo sosteniendo que de alguna manera la inteligencia artificial puede ser peligrosa. Claro que es peligrosa en las manos equivocadas. No necesitamos irnos al futuro, el presente de hoy. Hay un caso, por ejemplo, que muestro en las conferencias de cómo unos delincuentes clonaron la voz de Lucho Díaz, el jugador de fútbol de la Selección Colombia del Liverpool. Clonaron la voz de Lucho Díaz, de James Rodríguez, incluso de la del presidente Gustavo Petro. Y lo que hicieron fue, con esa clonación de voz,
invitar a las personas a que hicieran unas supuestas inversiones y que para eso tenían que enviar un dinero en una de estas billeteras virtuales tipo Nequi. Pues claro, obviamente uno no necesita vivir el futuro o pensar que eso va a pasar en el futuro, ya está pasando en el presente. Para clonar una voz se necesitan solo 15 segundos de la voz de una persona. O sea, alguien podría tomar uno de estos videos que estamos haciendo o uno de estos programas de internet, clonar la voz, o sea, bajar el archivo, bajar el video y con inteligencia artificial clonar la voz de Luis Hermes, de Olga, de Pepe, de Juan, o sea, de cualquiera de las personas que nos están viendo. Necesitan solo 15 segundos para poderlo hacer. Y ya no solamente es el tema de la voz. Hoy en día, hace unas semanas, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Runway, que sacó una versión que se llama AdOne, en donde uno puede, digamos que con la tecnología, casi que colocar la imagen de cualquier individuo y hacer la sincronización de los labios, del movimiento de la cabeza, o sea, unas cosas impresionantes. Cada vez va a ser más difícil separar o entender qué cosa es real o qué cosa es falsa. ¿Eso dónde nos lleva? A que los códigos, tanto penal como los códigos, las leyes van a tener que cambiarse. Sí, claro. Obviamente, pero lo que también es cierto es que la tecnología va 50 pasos adelante de lo que es el tema legislativo. O sea, obviamente, si van a pretender legislar sobre todo lo que se está haciendo con inteligencia artificial, se van a enloquecer. Lo que se debe hacer es adoptar elementos y principios básicos. O sea, como diría en su momento Álvaro Gómez, hay que ponernos de acuerdo en lo fundamental. O sea, lo fundamental es el uso ético. Ponernos de acuerdo con si se va a permitir o no se va a permitir, o si se va a incentivar o no se va a incentivar el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, en el tema de las armas. O sea, ese tipo de cosas es más fácil entenderla. Pero que van a haber muchos cambios, por supuesto que sí. Usted en el capítulo 8 del libro usted habla sobre el metaverso y de las experiencias inmersivas. Okay. ¿Qué es el metaverso? Okay. Hoy en día, en algunas empresas, las empresas públicas de Medellín, por ejemplo, trabajan con metaverso demasiado. Algunas empresas de Bogotá también trabajan con metaverso y tienen experiencias que tienen que ver con que son inmersivas. ¿Qué es eso? En el lenguaje más sencillo para que la gente lo pueda entender. Okay. ¿Qué es el metaverso? ¿Y qué son esas experiencias inmersivas de las que usted habla? Okay. Hay muchas personas que de pronto han visto definiciones de metaverso y que se plantea que el metaverso es como el Internet en tercera dimensión. Pero esas personas que plantean ese enfoque, lo que hacen es plantear que ese metaverso, para poderlo vivir, es una simulación total de una realidad paralela. Y para poderlo vivir se necesitaría la utilización de gafas de realidad virtual, ¿sí? O de trajes especiales. Ese escenario es digamos que una visión que no muchos otros, entre los que yo me incluyo, adoptamos como una correcta definición de metaverso. Para muchos de los otros usuarios, de los otros que estamos trabajando en esta línea, el verdadero metaverso lo consideramos como el metaverso digital, es decir, lo que aprovecha lo mejor del mundo físico y lo mejor del mundo digital. ¿Por qué? ¿Por qué las diferencias? Porque en el escenario 1, en el caso por lo menos de Colombia, es prácticamente inviable que todo el mundo tenga gafas de $300 en el caso de las MetaQuest o de $3.000 en el caso de las gafas de Apple. O sea, sería inviable. Y aparte de eso sería súper costoso desarrollar contenidos, mientras que en el escenario, a una visión más digital, lo único que se necesita para poder utilizar ese contenido o consumir ese tipo de contenidos es un teléfono celular, que todos tenemos. En Colombia, del 100%, el 98% de las personas utilizan teléfonos inteligentes. Sí, lo que pasa es que en el metaverso, obviamente con las gafas, si otra persona tiene ya también la gafa en otro país, en otra parte, yo puedo, a través del metaverso, puedo recorrer toda una ciudad. Sí, pero no necesito, o sea, esa sería la visión del metaverso totalmente inmersivo. Pero hay una versión de un metaverso más digital, en donde estoy en esta realidad física y yo con un teléfono celular. Es una realidad virtual. Esa sería una realidad que yo puedo aumentar con el uso del teléfono. Entonces yo puedo estar viendo este libro que está aquí en pantalla, que le están viendo las personas, esta sería nuestra realidad física, pero si yo coloco aquí el teléfono, con la cámara del teléfono, yo puedo ver que aquí sobresale un personaje o cosas por el estilo. Eso sería realidad aumentada. Pero yo puedo hacer que esas experiencias sean enriquecidas. No necesito
un gran dispositivo. Generar contenidos en ese tipo de dinámicas es mucho más sencilla, mucho más económica y es una realidad que nosotros, por lo menos en Latinoamérica, tenemos. Es muy costoso una versión totalmente inmersiva. Aquellos que están promoviendo el metaverso totalmente inmersivo están yendo, creo, en el camino equivocado. Y a los hechos me remito. O sea, grandes jugadores como Facebook, ahorita Meta, hizo una gran apuesta por meterse con el tema del metaverso totalmente inmersivo y le frenó. Y ahora le está metiendo mucha más inversión a temas de inteligencia artificial y a experiencias que emulan esa visión digital, esa experiencia entre lo físico y lo mejor del mundo físico y lo mejor del mundo digital. Por ejemplo, cuando promovieron ahora el lanzamiento de las gafas con un matrimonio que hicieron con la gente de Ray-Ban, en donde gafas mucho más livianas, mucho más sencillas, permite que las personas estén en el mundo físico, pero interactuando con elementos enriquecidos a través de las gafas. Y entonces, ¿recuerdas que uno tenía antes para ver la película y había películas que como en tercera dimensión, ¿cómo se llama eso? Estereoscópicos creo que es. No, pero bueno. Entonces uno ve la película y se ve como si fuera en metaverso, pareciera ser. Una vez en televisión, ¿no? En 3D. En 3D, en tercera dimensión, la ve uno, la película. Sí. ¿Eso tiene que ver con el metaverso? ¿Sí o no? Algo sí, algo no. Porque lo que uno ve es, por ejemplo, como si estuviera otra persona allí sentada y lo está viendo a uno realmente que uno está allí. Eso es parecido al metaverso. Sí, bueno, digamos que sí, podría ser una experiencia inmersiva, efectivamente. Lo interesante del tema de las experiencias inmersivas más digital, no solamente es que se necesite solamente un teléfono, en el peor de los casos, para poderlo disfrutar, sino que permite que se puedan combinar distintas tecnologías. Yo puedo combinar realidad aumentada, realidad virtual, Internet de las cosas, reconocimiento facial, o sea, muchos elementos para poder construir una experiencia mucho más rica para el cliente o para el colaborador. O sea, eso es una realidad en la que se puede potenciar siempre y cuando se apueste por una visión más realista, por lo menos para el entorno que nosotros tenemos en Latinoamérica. Hay un capítulo muy importante en el libro, y eso sí tiene que ver, el 17, habla de los elementos básicos, y a mí me gustó mucho esto, y caramba, me detuve mucho en esta parte. Usted empieza con el COVID-19, y no es que elementos básicos de seguridad y privacidad de los datos. Porque ¿qué quiere decir? Que en este momento los que tienen el conocimiento ya saben de dónde estamos nosotros, qué comemos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, un proceso electoral en un país, imagínese usted el que tenga la información, tenga tanta plata para eso va a ser un despelote, especialmente en los países latinoamericanos. Sí. Porque ya conocen a todo el mundo, a todos nos tienen ya fichados, todos nos conocen. Y ya saben más o menos cuáles son mis tendencias, cuáles son mis gustos. Sí. Bueno, ahí en el libro, ahí hablo de un personaje que se llama, un polaco, que se llama Michael Kosinski. Kosinski es un psicólogo, si mi memoria no me falla, que junto a otro colega plantearon una teoría que pudieron demostrar, ellos plantearon al final del ejercicio, que era posible con 68 Facebook Like conocer tendencias de orientación sexual, orientación política, raza, género. Imagínese. Y ese modelo, por ejemplo, lo que hizo fue, en su momento, por ejemplo, cuando hubo el escándalo de la fuga de datos de Facebook y Cambridge Analytica, que fue una empresa que fue la que estuvo detrás de la campaña de Donald Trump. Lo que se planteó con eso es que precisamente se podía llegar a microsegmentar la comunicación, porque yo ya tenía data de qué le gusta a esa persona. Entonces, si al que estaban viendo en su momento de la campaña de Hillary Clinton y Donald Trump, estaba consumiendo contenidos en Facebook o en ese tipo de plataformas, el sistema empezó, o ellos a través del sistema empezaron a mostrar contenidos. Si a la persona le gustaba el tema de las armas, oye, es que Donald Trump te va a garantizar el tema de las armas, mientras que Hillary Clinton no, cosas por el estilo, o sea, microsegmentado. Ese mismo personaje, Kosinski, por ejemplo, está trabajando ahorita en un tema, pues para meterle más miedo, por ejemplo, al tema político, que plantea que con el reconocimiento facial va a ser posible conocer el tema de la orientación política de una persona. Entonces, imagínese usted en cámara solamente sonriendo y diciendo, esa persona que está en cámara es petrista, es uribista o es lo que sea. Exactamente, por eso le estoy diciendo. Entonces, esto va a ser un problema porque van a poder definir elecciones. Y eso es lo que se llamaría el dominio del mundo. Volvemos a lo mismo. O sea, es un problema siempre y cuando se utilice para el mal. Es un mundo de posibilidades
y oportunidades si se va a utilizar para el bien. Ahí no es el tema del problema, pues no comparto esa visión, yo tengo una posición súper clara. El tema para mí es que la tecnología no es ni buena ni mala. Es la gente que está detrás la que lo va a utilizar para el mal o para el bien. O sea, es un tema ético, es un tema de responsabilidad. Sí, Hermes, pero mire, ponga cuidado, estamos hablando de un proceso electoral, y se lo digo porque yo estoy metido en esto. Imagínese usted, yo tengo recursos suficientes, me meto con esto de la ciencia, la tecnología, compro lo que tengo que comprar, consigo las bases de datos y sé quiénes tienen la posibilidad de hacer, cómo los puedo acercar a que voten y sé quiénes pueden votar por X o Y persona y cómo cambio todo eso. Sí, pero esto es un problema muy complicado. Claro que sí. Obviamente, y entiendo la preocupación y me parece perfectamente válido el planteamiento, pero vuelvo a lo mismo, o sea, entonces, ¿qué hacemos? No apoyamos la tecnología, no la implementamos, no la adoptamos. Yo creo que ese no es el camino, porque si vamos a hablar puntualmente del tema de la política y de las posibilidades que se tienen para aquellas personas que tengan presupuesto, pues ya hoy en día se están haciendo cosas que son muy discutibles. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen presupuesto para hacer campañas antes del tiempo? ¿Están jugando con las reglas? No. O sea, ese tipo de cosas deberían plantearse desde otra temática, pero no creo que tengamos que satanizar la incorporación de la tecnología, por lo menos en temas de información. O sea, hablemos de temas de manipulación. La tecnología puede permitir o puede facilitar que en las elecciones que vienen en el 2025-2026, ¿sí?, se puedan manipular, se puedan generar noticias falsas. Claro que sí, pero esa misma tecnología va a permitir que se pueda rápidamente identificar qué cosa es falsa. O sea, ese tipo de cosas se van a poder plantear con la misma tecnología. Usted trae también algo sobre el ChatGPT. Usted estaba hablando ahorita sobre su mamá, sobre el hecho de que, bueno, hágame la cosa así como yo quiero, con crochet, lo que sea. En GPT también yo le puedo decir a GPT, hágame un libro, hágame esta cosa. Sí, claro. Entonces, a ver, hablemos de eso, ¿qué es eso? Y ahora, ¿cómo va a ser la cuestión de las investigaciones que hacen los muchachos para poderse graduar? Porque imagínese usted, yo ya no necesito ponerme a hacer un trabajo de tesis de grado, yo le digo, yo necesito esto y esto y esto y esto y ya. Y sí, de tantas hojas lo requiero. Sí, es verdad, sí se puede hacer. Pero entonces ahí la pregunta es, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? A mí me han invitado mucho. A ver, ¿qué es el GPT? ¿Qué es eso? ChatGPT, y bueno, hay muchas otras plataformas. ChatGPT quizás es la más reconocida como marca, pero hay muchas otras opciones. Está Cloud.ai, Copilot de Microsoft, hay muchas alternativas. Básicamente lo que hace este tipo de inteligencia artificial es simplificarnos la vida. O sea, simplificarnos la vida. Efectivamente podría, una persona que quiere hacer la tesis, perfectamente lo podría hacer con el uso de ChatGPT o de Perplexity o cualquiera de estas plataformas. Claro que sí. Pero ante la pregunta puntual de ¿y qué hacemos con los estudiantes? ¿Y qué hacemos con eso? Lo que yo creo firmemente es que nosotros no podemos en las universidades fomentar el que no se utilice ese tipo de tecnologías. Todo lo contrario, hay que fomentarlo. Pero hay que cambiar las reglas de juego. Hay que hacer que los profesores se tomen la molestia también de cambiar el modelo de educación. Que digan, oiga, vaya estudie, vaya investigue, utilice ChatGPT como quiera, tráigame aquí, pero venga, vamos al tema oral, venga, vamos a charlar, vamos a debatir. Eso habla de pensamiento crítico, habla de fomentar la lectura. O sea, utilizan la tecnología, claro que sí. ¿Les va a fomentar la pereza? Algunos sí. Pero si logramos en los estudios, en el caso de las universidades, en el caso de los colegios, fomentar que se haya mucho más debate, mucha más preparación, pues se van a desarrollar otras habilidades que hoy, si las desarrollamos y las impulsamos correctamente, va a permitir que la brecha por el uso y la incorporación de la tecnología se disminuya. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico es correctamente desarrollado, es el diferencial que va a permitir que le saquemos o no jugo a la tecnología, por lo menos en nuestra sociedad. Bueno, para ir cerrando, ya terminamos el programa. ¿Para cuándo sale su tercer libro? ¿Y de qué trata? Sí, vamos a sacar Omnipresente 5.0. Es un libro en donde vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, la ética y Dios en el futuro del liderazgo. O sea, cómo estos elementos correctamente se entremezclan. ¿Cómo surge el libro Omnipresente 5.0? Básicamente, cuando estábamos haciendo la escritura y las entrevistas para este libro sobre el impacto de la inteligencia artificial,
El común denominador de las personas con las que entrevisté, que fueron más de 60 personas para este libro, el común denominador que todos se ponían encima de la mesa para poderle decir que le van a sacar provecho a sus empresas, era el tema de los propósitos, los valores y la ética en el uso de la inteligencia artificial. Ellos y todos los que estamos ahí coincidimos con el tema de que estos elementos de obrar correctamente, de ser éticos, de ser responsables, es lo que realmente va a permitir que avancemos como sociedad y avancemos como empresa. Aquellas empresas que utilicen la inteligencia artificial o la tecnología en general para hacer trampa, para tratar de manipular, yo creo firmemente que el mercado tarde o temprano los va a terminar castigando. Y eso habla, los que lo hagan en esa dirección, habla de aquellas personas que están obrando sin ética, sin compromiso, sin propósito. Entonces, lo que creo para que las empresas se desarrollen correctamente es que debe primar el tema de los principios, el tema de la ética, para que el camino sea el correcto. Llegamos al final de su programa y le agradezco mucho, Luis Alfredo, por darnos un poco de explicaciones sobre su trabajo, que me parece muy importante, sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias por venir a este programa Conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias. Y nada, seguimos ahí conectados y una vez más la invitación es diviértanse con esto que es muy, muy entretenido, que tiene que ver con adaptar la inteligencia artificial para sus vidas y para sus trabajos. Y señoras y señores, señor padre de familia, señora madre de familia, en este momento usted sabe dónde está su hijo, su hija, qué está haciendo, con quién está reunido. Empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo la sociedad. Y en ese sentido nos preocupa demasiado. Si usted no sabe dónde está su hijo, empiece a buscarlo, converse con él. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Porque creemos en el potencial de nuestra gente, trabajamos día a día para hacer realidad el futuro que todos soñamos. Infivalle, la banca de desarrollo que impulsa el progreso de los municipios y entidades públicas de nuestra región. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. En Infivalle seguimos innovando. Ofrecemos soluciones financieras a nuestros municipios y entidades públicas. A través de Infibanca, nuestra plataforma virtual, podrán realizar sus transacciones de manera segura, más fácil y en menor tiempo. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos.